¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos, soy Elga Reategui. Gracias por seguir conmigo. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, prácticamente lo capturé ahí en las calles de Valencia. Es una persona muy polifacética, poeta, narrador, profesor, activista cultural y productor y conductor de un programa radiofónico que tiene que ver con poemas. Estoy hablando de Francisco Cejudo. Muchísimas gracias, Francisco, por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Elga. La verdad que es un verdadero placer compartir este rato contigo y conocernos un poquito más en profundidad, porque la verdad que, como tú bien apuntas, fue un encuentro casi fugaz. Exactamente. En las calles de Valencia, ¿no? Sí. Después de haberte oído en el Ateneo, que fue mi primer acercamiento a tu persona, ¿no? A tu obra, que ya conocí algunas de tus estupendos libros un poco antes. Sí, pues estamos descubriéndonos, Francisco. Efectivamente. Y yo he estado leyendo parte de tu trayectoria y he visto que te diste a conocer tu poesía mientras realizabas estudios universitarios. ¿Fue en esta época, Francisco, en que te descubriste como poeta o ya lo sabías desde antes? Pues me estoy descubriendo todavía. La verdad es que ni lo supe antes, ni todavía lo sé con certeza. Es una trayectoria y una búsqueda que uno, por lo menos yo, sigo en ella porque la palabra de ser poeta se me hace muy grande y me da un poco de miedo cuando me presento a decir que soy poeta. Intento serlo y ya lo intenté con ese deslumbramiento de algunos compañeros en la universidad, sobre todo de una compañera que escribía muy bien y fue la que a través de ella pues me acercó a la poesía. Francisco, estudiaste magisterio y pedagogía, pero también hiciste una profunda investigación de la poesía de la posguerra dentro de los cursos del doctorado de Filología Hispánica y has buscado siempre rodearte de ella, de la poesía y descubrirla en todas sus formas. Cuéntame. Bueno, pues es una inquietud que he tenido a lo largo de mi acercamiento a la poesía en los primeros años, lógicamente. Pues la generación del 50 para mí fue un descubrimiento muy especial, ¿no? Y cuando acabé pedagogía, empecé psicología también, lo dejé en cuarto, sí, también. Pues al final la aparqué, el tema de la psicología, me dediqué exclusivamente al tema de la poesía y entonces me inicié en los cursos de doctorado, que no lo acabé, sí que los hice, y empecé a indagar en lo que era la generación del 50, que para mí, como digo, es una generación con grandísimos poetas, y para mí pues un descubrimiento, ya que la generación del 27 posiblemente los conocía un poco mejor, pero la generación del 50 no en la época, te estoy hablando a lo mejor de los años 80 sí, o cosas así, para mí no era muy conocida, y fue ese acercamiento con esa inquietud lo que me dirigió en esa línea. Has declarado que las musas pueden estar en cualquier lado y que lo importante es saber reconocerlas. ¿Tienes algún truco o método para dar con ellas? Hombre, el principal truco es tener una disposición siempre abierta. Es decir, yo siempre lo he comentado que los poetas deberíamos estar en una contemplación activa siempre. Y dentro de esa contemplación activa existe lo que llamo pulsión emotiva, que puede venir del exterior o del interior, que es a lo que creo que aludes a esas musas, ¿no? Entonces, esos referentes que hay tanto en el exterior como en el interior es lo que hace esa pulsión emotiva y lo que te da ese motivo para ponerte a escribir. Lo llames musa o lo llames como quieras, pero creo que por ahí o sea, uno tiene que buscar ese estado de contemplación. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay que estar siempre con la antena puesta, siempre en alerta, por así decirlo. Disfrutar por un lado, porque para mí la contemplación de todo el entorno, de toda la vida, es fundamental, la contemplación y el gozo de la misma. Lógicamente con una actitud también activa, por eso he dicho contemplación activa, ¿no?
y en esa línea de disposición es en la que me muevo. Tienes una decena de poemarios publicados desde 1992, año en que debutaste con Poemas de Sombra y Labios. ¿Qué piensas de ese poeta de aquel entonces? ¿Cuánto ha cambiado o no? Yo creo que la vida te hace cambiar y vas cambiando bastante. Yo noto esa primera escritura y a veces veo los libros y veo los textos y salvo algunos poemas que me puedo identificar ahora, el resto prácticamente reniego de ellos. Del primero, del segundo, del tercero, sí, en cierta medida sí. Digo, ¿cómo pude yo publicar esto? O sea, escribirlo, bueno, pero publicarlo, la verdad que siento bastante pudor, ¿no?, a la hora de releerlo. ¿Pero es por tu autocrítica o porque te lo hizo ver alguien? No. Generalmente hay muchas personas que te quieren, que tal, y te hablan de que, ay, qué bonitos, tal, qué sentidos, qué motivos y tal. Y yo para mí digo, pues no comulgo con ellos para nada. ¿Te refieres más en forma o en fondo, en los temas que tocabas? Entonces quizás será más el fondo, ¿no? Más el fondo. La forma, pues lógicamente creo que hay que cultivarla, y viene un poco a posteriori, ¿no? O sea, eran los impulsos más emotivos, más juveniles, ¿no? Claro. Lo que se hacía manifestar, ¿no? La forma, lógicamente, es un trabajo que en ello estoy. Y voy por ese lado, profundizo. ¿Cuán diferentes han sido tus libros publicados? Te lo pregunto porque ha habido lugar también para los aforismos. Cuéntame al respecto. Bueno, los aforismos también es otra de la línea que siempre me ha gustado, siempre me ha ilusionado y siempre la he cultivado, ¿no? De una manera o de otra. En el primer libro de aforismos, soliloquios y aforismos, creo que recogía pues unos 6 años más o menos de producción aforística. Y luego hay otro libro también, que es Anotaciones aforísticas, que también recoge otra serie de años, concretamente del 2003 al 2016. Y ahora estoy preparando otro libro también de aforismo, que será del 2016 ¿Qué te gusta de los hasta aforismos? ahora. ¿Qué encuentras en ellos? Bueno, pues la aforística para mí es, no sé, es como la aguja que pincha en el sentir y en el pensar. Es la reducción mínima, la expresión mínima de un pensamiento o de un sentimiento, ¿no? Y se trata de extractar con la mínima expresión posible aquello que quieras reflejar. ¿Te demanda más la redacción o la creación de los aforismos que la poesía, Francisco? ¿Exige más? Posiblemente sí, porque esa reducción a lo mínimo esfuerza y hace medir mucho las palabras, muchísimo más. Algo matemático, ¿no? Casi siempre tienes que buscar pues, el adjetivo más idóneo, porque si no la expresión se desdibuja, aparte del sustantivo y del verbo, pero lo que es el adjetivo es fundamental. Siempre hay 2 o 3 adjetivos en cada uno de los aforismos que marca un poco la pauta. Yo cultivo los aforismos desde hace muchos años, de hecho llevo publicando semanalmente en el periódico, un periódico comarcal, y luego también en revistas, pues ahora 20 o 30 años, 20 y tantos años. Muchísimo tiempo, ¿le has entregado a eso? Sí. ¿Has tenido cierta periodicidad al publicar? Vuelvo. ¿Estás totalmente comprometido con la poesía? ¿Parte de tu vida es la poesía? Sí, completamente cierto. O sea, yo no entiendo la vida sin la poesía. Y en ello, pues, parte de mi tiempo lo empleo no solamente en la escritura, lógicamente, sino en el gozo de la lectura, que para mí es fundamental. ¿Cómo preparas los tiempos para las publicaciones? ¿Tienes material ya listo? ¿Lo vas dosificando? ¿Cómo haces? Bueno, hay lo que es la producción. Sí. Como he dicho antes, los elementos referenciales van generando un pozo de poemas hechos. Pero luego, dentro de eso, hay momentos en que hay una línea matriz, ¿no?, que es la que me sugiere escribir sobre eso. En el último libro que ahora estoy presentando concretamente, de asuntos menores, pues ese contorno que me rodeaba, tanto de objetos como de hechos, que son
insignificantes, fue el detonante que me hizo, digo, bueno, pues voy a buscar y voy a indagar, ¿no?, en esta línea lo que tengo escrito y lo que quiero escribir. Y entonces en dos años o 3 fue lo que... Asuntos menores puede decirse que es lo más profundo de Francisco Cejudo, que concentra todo lo que es su esencia. Bueno, digamos que es una parte importante, que resuma lo último, ¿no? Resume lo último, pero lo más importante, pues tampoco es. Hay mucho de mí en otros libros. El anterior, por ejemplo, Las estampas del tiempo, pues también hay otro también que yo lo tengo especial cariño, que es este Brevedad de la luz, ¿no?, que es una poesía breve. Varios libros hay de poesía breve también, y también profunda en cuanto a lo que es el fondo de la temática. Francisco, en todo tu repertorio de poemas, ¿se puede decir que siempre ha habido un hilo conductor entre todos ellos? ¿Y de qué manera tú crees que has ido creciendo como poeta en forma y en contenido? ¿Cómo lo ves? Bueno, el crecimiento lógicamente es un hecho biológico, sí. Y también en el contexto literario, la lectura sobre todo, aparte de la creación, la lectura te hace crecer también, ¿eh? Yo dentro de los profesores que tuve al principio y tal, siempre me recomendaban, cuando leía uno de los poemas, leer los clásicos es fundamental. Hay que leer los clásicos, hay que leer. Y aquello, la verdad, que con el tiempo te da sentido y le da sentido a esa expresión, ¿no? Hay que leer y hay que disfrutar con la lectura. Y eso, evidentemente, al final, pues se refleja en la obra, tanto en lo que es el fondo, que evidentemente cada poeta tiene una línea temática. La mía quizás vaya más en lo que es el entorno de lo que es elementos vitales, ¿no?, lo que son el amor, lo que es el tiempo fundamental. El tiempo para mí, yo creo que la obra mía pues tiene una preponderancia casi en todos los libros, ¿no? El amor también, sobre todo en los libros tercero, cuarto, quinto, también propios de la juventud. El amor, entonces, bueno, era mucho más efusivo, más fugaz, quizás sea más sosegado, más tranquilo y tal, sin perderlo de vista, pero lógicamente el tiempo es la constante que creo que en los libros y en las reflexiones aforísticas se da con más frecuencia. Tienes a tu cargo, Francisco, el programa de radio La Luz de la Palabra. ¿Cómo surgió la idea y cuándo salió al aire? Cuéntame sobre eso. Pues es un proyecto que hará unos 3, 4 años, es que no recuerdo bien, sobre 3 años, 4 más o menos. Y bueno, fue de diferentes entrevistas que la radio, yo antes también colaboraba con la cadena SER hace muchos años, en unas tertulias y tal, y luego posteriormente en Radio Ondara. Entonces el periodista que está ya a cargo y tal, pues en vez de venir de vez en cuando y presentar un libro y tal, ¿por qué no tú, que estás tanto en pro de lo que es la difusión de la cultura, la difusión de la poesía sobre todo, pues no concretamos algo? Y así salió La Luz de la Palabra, con esa concreción, con ese ventana o ventanita. Sí, tú produces, conduces, sí, absolutamente todo. Exactamente, sí, yo preparo lo que es el 3/4 de hora más o menos que dura cada programa, ¿no?, todas las semanas, y o bien traigo un invitado o bien un elemento recurrente como pueda ser, pues no sé, la vendimia, por ejemplo. Claro. Entonces, no sé, poemas o poesía o poetas que han tocado colateralmente o de forma de lleno con lo que es la vid, lo que es la vendimia, en fin, y así llevamos ya eso. Otro de tus proyectos hecho realidad hace muy poco es la Asociación Poetes de la Marina, que pretende reunir y dar a conocer a los poetas de tu zona. Efectivamente. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues también de diferentes reuniones con compañeros que nos reunimos con frecuencia para, en fin, hablar de lo que es la poesía. Pues se propusieron y propuse, ¿no?, porque le diéramos a eso una continuidad y además nos sirviera justamente para no quedar en nosotros, sino que creo que la difusión cultural y la difusión de la poesía es muy, muy necesaria, ya que, como ocurre con el teatro, quizás son elementos dentro de lo que es el contexto literario más marginales. Entonces, en este caso, la poesía
pues creo que necesita, como tú bien haces, lleva muchos años en ello, la difusión, el apoyo, porque no solamente se trata de escribirlo, lo íbamos a comentar al principio, Sí, sí. no se trata solamente de escribir y de producir libros, sino también de darlos a conocer. Entonces, en esa línea, pues también dar a conocer los poetas de la zona, conocernos nosotros mismos también, que a veces existe un gran desconocimiento de unas ciudades a otras, de unos pueblos a otros y tal, y promocionar y difundir pues la producción que en esta que es en la Marina pues se hace, ¿no? Eres un enamorado de la naturaleza, Francisco, y sé que la disfrutas plenamente. Comparte con nosotros algo sobre tus paseos. Supongo que de ese contacto nacen muchos temas para los poemas. Muchísimos. Hemos dicho el tiempo, pero también el tiempo en la naturaleza, o la naturaleza en el tiempo, es fundamental dentro de la creación poética. Hay diferentes elementos naturales o a plantas como jazmines, como hibiscus, como albicia, como el rosal, como los ríos, las aguas de los ríos, que para mí el río es un elemento fundamental de la humanidad, la verdad que lo ha sido siempre, ¿no? Siempre las primeras civilizaciones se han generado alrededor del agua y de los ríos fundamentalmente. Entonces yo paseo, allí tenemos 2 o 3 ríos u otros, y con cierta frecuencia voy a mirarlos, a ver cantidad de agua, a ver las plantas que han salido, a ver los peces a veces que hay, a ver cómo discurre ese río y la naturaleza que genera a su alrededor. La verdad que disfruto mucho con la naturaleza y a mi alrededor siempre procuro tener algún elemento de plantas, como digo, sobre todo, porque en mi casa me lo permite, pues tengo y veo ese crecimiento hasta esa muerte que ya en el otoño empieza a producirse en la mayoría de las plantas, ¿no? Ese contacto, cuando tú quieres atrapar un momento, ¿es una cuestión visual o ya tienes de inmediato un boli y una libretilla para apuntar? No tengo un boli, no. Como he dicho antes, es la pulsión emotiva que me refleja, es el que me hace coger el lápiz. O sea, no voy con el lápiz a ver lo que veo, no. Como la mayoría con la libretilla y la idea y toma nota, lo tuyo es visual y una sensación. Sí, es la pulsión emotiva, o sea, yo, no sé, pues, como he dicho antes, ahora en el otoño, pues, no sé, pues la rosa que he cultivado durante un montón de tiempo, que he visto nacer, que he visto morir y tal, pues me sugiere algo, me da esa pulsión emotiva y esa es la que recurro para escribir. Otro de tus amores, Francisco, son el cante flamenco y el vino. Y como buen sevillano, imagino que eres toda una autoridad. No. No, me equivoco. Te equivocas. Yo no soy autoridad en nada, ni me creo autoridad en nada. Otra cosa es que me guste. Sí. Me gusta bastante el flamenco, pero evidentemente no soy ninguna autoridad. Lo disfruto y lo disfruto mucho. Y el vino también. Solo oía muchas catas y al final cuando me pregunta el enólogo, oye, ¿qué saca de conclusión? Yo sintetizo, me gusta y no me gusta, no me preguntes tantos olores, tantos la matiz de allá, el matiz, este me gusta y este no me gusta. Y por eso te digo que maestro, no me siento maestro. Pero coges la guitarra y cantas, supongo. No, eso es una idealización que se tiene de los andaluces. Siempre dicen, tú andaluz, tienes que contar chistes, tienes que ser gracioso, tienes que bailar, bueno, nada de eso. Yo, que bailen otros y lo disfruto. Ahora sí, el vino que me lo puedo ganar bien, así que me lo tomo. Francisco, ¿qué tal si nos lees alguno de tus poemas? A lo mejor alguno al cual le tengas más cariño, o a lo mejor de asuntos menores, que es lo último, ¿no? Sí, bien, bueno, pues de asuntos menores. Bueno, puedo leer este que ha salido aquí. Perfecto. La caja de herramientas. Siempre recelé de su misterio. No es cosa de niños, me decía. Y él, en ocasiones, la mostraba con ese oscuro ceremonial que puebla una tarea arcana. Así exhibía su arca encantada. Allí todos los enseres y sus enigmas, aquellos que reparan mundos, ordenados en sus cuadrículas perfectas, todos encarados, dispuestos a su función. Nombres raros, para objetos raros, que yo miraba con ojos de excitación y asombro cuando en sus manos de mago recomponían la vieja bici, o a voz de madre
el tiritar de la lámpara o la siempre desajustada puerta del baño. Aquí, hoy, en este improvisado altar, comparezco en ritual y con sus manos son esas las que yo veo en mí. Su mirada miel puebla mi vista y un aura envuelve los aperos que en su magia despiertan y elevan a los dormidos pájaros del tiempo, dando una clara pátina al recuerdo cuando abierta queda ante mis ojos su caja de herramientas. Francisco, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Me has hecho ver los hibiscus, las aguas, el sol, la naturaleza en general. Para mí también ha sido, como he dicho al principio, un verdadero placer conocerte, acercarte un poco más y acercarnos un poco más, y espero que este encuentro pues sí, se repita y me siento muy a gusto, la verdad que me he sentido muy a gusto con la entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad y por conocerte, lógicamente. A ti. Y con ustedes, amigos, esto fue Reunidos. Soy Elga Arreategui. Espero les haya gustado esta entrevista. Nos vemos muy pronto.